vamos a abordar el tema de los espacios vectoriales y de los subespacios, que son subconjuntos, ¿sí?, de los espacios vectoriales. Primeramente vamos a dar la definición de lo que es un espacio vectorial. Vamos a considerar un conjunto B no vacío, es decir, posee al menos un elemento, y un cuerpo de escalares K, que puede ser el cuerpo de los números reales o el cuerpo de los números complejos. Y vamos a considerar que en este conjunto se definen dos operaciones, el de la suma entre elementos de B y la operación de producto por un escalar entre elementos del cuerpo K y elementos del conjunto B. Entonces, decimos que este conjunto de elementos es un espacio vectorial sobre el cuerpo K si cumple con ciertas propiedades de la suma y ciertas propiedades del producto por un escalar. ¿Cuáles son? Bueno, comenzamos con la primera propiedad, que me dice que la suma es cerrada en B. Es decir, que si yo tomo dos elementos de B y los sumo, eso quiere decir que la suma también tiene que pertenecer al conjunto B. La otra propiedad me dice que la suma es conmutativa. Es decir, U más B igual a B más U. La otra propiedad me dice que la suma es asociativa, es decir, que se cumple esta igualdad. La siguiente me habla de la existencia del elemento neutro de la suma, ¿sí? Me dice que existe un elemento, ¿sí?, llamado U asterisco, denominado U asterisco, ¿sí?, para todo elemento de B, tal que U asterisco más U me da el mismo U. Es decir, el U asterisco vendría a ser, ¿sí?, el neutro de la suma. Lo denotamos de manera genérica así, como U asterisco. La otra propiedad de la suma es la existencia del inverso u opuesto de la suma en B. Me dice que para todo elemento de B existe un elemento, ¿sí?, U' perteneciente a B, tal que U' más U es igual a U más U' es igual a U asterisco. Es decir, si yo sumo un elemento de B con su opuesto, el resultado me va a dar el neutro de la suma. Nosotros acá lo denotamos como U asterisco al neutro y como U' al opuesto. La otra propiedad corresponde al producto por un escalar y me dice que el producto por un escalar es una operación cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo un elemento de B y un escalar K y hago el producto, ¿sí?, obtengo K por U, ese resultado también pertenece a B. Es decir, que el producto por un escalar es una operación cerrada. La siguiente propiedad que cumple el producto por un escalar es la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares, ¿sí? Si consideramos dos escalares HK y un elemento B del conjunto B, ¿sí?, tenemos esta expresión H más K por U. Esto es igual a U por H más U por K, propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. Propiedad distributiva respecto a la suma de elementos de B, ¿sí? ¿Qué me dice? Si yo tengo dos elementos de B y un escalar K, puedo aplicar la propiedad distributiva y obtener, ¿sí?, K por U más K por B. La siguiente propiedad es la asociativa mixta, ¿sí? Me dice que si tengo el producto H por K por U, a este producto yo lo asociado de esta manera, lo puedo asociar de esta otra forma y la igualdad se sigue manteniendo. Es la propiedad asociativa mixta. Bueno, vayamos a la existencia del elemento neutro del producto por un escalar. Me dice, existe K asterisco perteneciente a K, donde denotamos, ¿sí?, al elemento neutro del producto por un escalar K asterisco,
para todo U perteneciente a B, tal que K asterisco por U es igual a U. Nosotros, cuando trabajamos con el conjunto de vectores, este K asterisco es igual a 1. Entonces me quedaría 1 por U igual a U. ¿Sí? ¿Por qué denotamos de manera genérica U asterisco, K asterisco? Porque nosotros acá estamos considerando espacios vectoriales generales donde se define una suma entre elementos de B y un producto por un escalar entre elementos de un cuerpo K y elementos de B. Esa suma no siempre va a ser la usual y el producto por un escalar tampoco va a ser el usual, ¿sí? Pero en este curso solamente vamos a estudiar la suma entre la suma usual y el producto por un escalar usual, ¿sí? Entonces lo particularizamos. Entonces en ese caso, esto me va a quedar 1 por U igual a U. Y el neutro de la suma nosotros lo simbolizamos con un cerito y en el medio un puntito. Ahora vamos a ver. Entonces, a los elementos de un espacio vectorial los denominamos vectores. Y al elemento neutro lo llamamos vector nulo y lo simbolizamos así como les decía hace un momento, con el cerito y el puntito en el medio. ¿Sí? Fíjense que estas propiedades que hemos definido, ¿sí?, y que caracterizan a un espacio vectorial son idénticas a las propiedades ya estudiadas con anterioridad para las matrices y para el conjunto de vectores de R3 o R2. ¿Y eso qué me dice? Eso me da la pauta de que el conjunto de matrices y el conjunto de vectores son espacios vectoriales. Pero bueno, antes de entrar a eso, vamos a los ejemplos, vamos a ver la notación, cómo denotamos un espacio vectorial en forma genérica. Entonces, para expresar el conjunto B, que es un espacio vectorial con las operaciones de suma y producto por un escalar, utilizamos esta notación, una cuaterna, donde acá nombramos al conjunto o espacio vectorial B, acá la operación suma, seguida del conjunto, ¿sí?, de los escalares utilizados, sobre el cual se define B, y el producto por un escalar, ¿está bien?, que vamos a utilizar. Como les dije hace un momento, nosotros en este curso nos vamos a limitar, ¿sí?, solamente a la suma y producto usual, nada más. Entonces, ejemplos de espacios vectoriales, el conjunto de la matriz de matrices, ¿sí?, de tamaño m por n, m filas, n columnas. Entonces, el conjunto de matrices es un espacio vectorial. El conjunto de vectores de n componentes, que nosotros ya lo habíamos denotado con anterioridad y nombrado y estudiado, Rn, ¿sí?, es también un espacio vectorial con la suma y el producto siempre usual. Acá en este curso nos vamos a limitar a eso. Entonces, vamos a definir ahora los subespacios. ¿Pero qué son los subespacios? Los subespacios son subconjuntos del espacio vectorial B, ¿sí?, que cumplen con todas las operaciones, ¿sí?, denotadas en la definición de espacio vectorial. Todas estas operaciones, ¿sí? Entonces, un subespacio es también un espacio vectorial más pequeño dentro de otro. Es simplemente eso, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es formalmente lo que es un subespacio. Dado un conjunto S incluido en B, que es un espacio vectorial, con las operaciones de suma y producto sobre un cuerpo de escalares, decimos que S es un subespacio de B si y solo si S es un espacio vectorial.
con las mismas operaciones de suma y producto definidas en B y sobre el mismo cuerpo de escalares. Es lo que les decía hace un momento. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿todo subespacio es también un espacio vectorial? ¿Es un subespacio? Mejor dicho, perdón. Todo subconjunto de D, así sería la pregunta. Todo subconjunto de D, esta es un espacio vectorial más pequeño. Entonces, para responder a esa pregunta, nosotros lo que vamos a hacer es acudir a un teorema muy importante, ¿sí? Que me permite determinar rápidamente, ¿sí?, si un subconjunto es también, si un subconjunto de un espacio vectorial es también un espacio vectorial, es decir, un subespacio. ¿Será así? Entonces, por suerte tenemos a este teorema. Este teorema me dice que tengo un subconjunto S de B. Ese conjunto S es un subespacio de B si y solo si cumple con estas tres condiciones. Y ustedes se preguntarán, dirán, pero esta condición es la ley de cierre de la suma. Esta condición es la ley de cierre del producto por un escalar y esta está asociada a la existencia del elemento neutro. O sea, ¿por qué solamente este teorema me dice que tiene que cumplir estas tres propiedades de un subconjunto para ser un subespacio o espacio vectorial más pequeño que otro espacio vectorial? Porque este conjunto o este subconjunto hereda casi todas las propiedades, ¿sí?, del espacio vectorial que lo contiene. ¿Por qué? Por ser subconjunto. Pero no hereda estas tres propiedades. Y eso se puede demostrar lógicamente, ¿no? Pero nosotros acá en este curso no lo vamos a hacer, ¿sí? Nosotros simplemente vamos a utilizar el teorema para determinar si un subconjunto es un espacio vectorial más pequeño, ¿sí?, dentro de un espacio vectorial. Entonces, volvamos a repasar. El teorema me dice que ese es un subespacio de B si, solo si, ese es un conjunto distinto de vacío y cumple con la ley de cierre de la suma y la ley de cierre del producto por un escalar. Ahora, si K vale 0, acá en la tercera ecuación mirando esto, si K vale 0, entonces yo tengo 0 por U. 0 por U me da el vector nulo y esta es una propiedad de los espacios vectoriales, pero nosotros no lo vamos a demostrar. 0 por el vector U me da el vector nulo. Eso implica que si ese es un subespacio, entonces el vector nulo pertenece a ese. ¿Sí? Pero esta es una condición necesaria, pero no suficiente para que un conjunto que contiene el vector nulo sea denominado subespacio. ¿Sí? Entonces, pero sí podemos afirmar que todo subespacio contiene el vector nulo. Todo subespacio contiene el vector nulo. Ahora, si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, entonces ya podemos decir que ese subconjunto de un espacio vectorial no es subespacio. Vayamos a un ejemplo de aplicación de ese teorema. Consideremos un subconjunto de R2. ¿Cuál? T, definido de esta manera. T es el conjunto de pares ordenados de R2 tales que cumple con esta igualdad, I igual a X cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros ya podemos decir ¿qué es lo que me representa geométricamente este conjunto de puntos? Una curva llamada parábola, ¿sí? Nos podemos adelantar. Ahora,
Yo quiero saber si este conjunto de elementos que cumplen con esta condición es un subespacio o no de R3, perdón, de R2. Ahora, este conjunto contiene el vector nulo, obviamente porque 0 igual a 0 al cuadrado, ¿se cumple la igualdad? Sí. Pero a pesar de que lo contiene el vector nulo, no es un subespacio, porque no va a cumplir la segunda condición, es decir, la suma en este caso no va a ser cerrada. Demos una interpretación geométrica de esta situación. Ahora, consideremos esta la parábola y igual a x cuadrado. Todos estos puntos de la parábola pertenecen a este conjunto. Ahora, tomemos este punto de la parábola, el punto 1, 1, y tomemos este otro punto de la parábola, el punto menos 1, 1. Y tomemos los vectores de posición asociados a esos puntos. Tengo este vector de posición y este vector de posición. No, ¿por qué? Porque hay una correspondencia biunívoca entre puntos del plano y los vectores de posición, así que tranquilamente puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, sumo este vector, el 1, 1 con el vector de posición menos 1, 1. En este caso vamos a utilizar la regla de paralelogramo y la suma me da este vector 1, 1 más menos 1, 1 me da el vector 0, 2. Este vector, este punto, ¿pertenece a la parábola? Obviamente no, porque no está sobre la curva, ¿sí?, que describen los puntos. Por lo tanto, podemos decir que este conjunto de puntos no es un subespacio de R2 porque no se está cumpliendo la segunda condición de que la suma debe ser cerrada. Es decir, si yo tomo dos elementos del conjunto, la suma también tiene que pertenecer al conjunto y en este caso no se cumple. Veamos la interpretación analítica de la situación. Ahora, entonces, analíticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el teorema y primer condición, corroborar que el vector nulo verifica la ecuación del conjunto. Y como dijimos con anterioridad, sí lo verifica porque y en este caso 0 es igual a x, en este caso 0. 0 igual a 0 al cuadrado, sí, se cumple. Por lo tanto, el vector nulo pertenece a T y podemos afirmar que T distinto es vacío. Ahora, la segunda condición es que la suma sea cerrada, pero nosotros ya vimos con anterioridad de que la suma no es cerrada, ¿sí?, en la interpretación geométrica. Cuando, o sea, esta condición, en este caso particular, esta condición para el caso de la parábola es falsa. Y si una implicación o proposición es falso, ¿qué es lo que solemos hacer? Y bueno, dar un contraejemplo. Entonces tomamos un vector u, 1, 1, un vector b, menos 1, 1, ¿sí?, y lo sumamos. Y la suma, ¿sí?, me da el vector 0, 2. El vector 0, 2 verifica la condición del conjunto, no la verifica. Por lo tanto, ¿sí?, no se cumple la ley de cierre de la suma. Y eso lo mostramos con un contraejemplo, porque cuando una proposición es falsa, damos un contraejemplo. Entonces, podemos afirmar que T no es un subespacio de R2. Y este es un ejemplo de lo que yo le decía con anterioridad, ¿sí?, de que el hecho de que el vector nulo pertenezca a S no significa que S sea un subespacio, ¿sí? Eso es, que el vector nulo pertenezca a S es condición necesaria, pero no suficiente para decir que S es un subespacio, ¿sí? Ahora vamos a otro ejemplo, un ejemplo 3. Me dicen, determina si el siguiente conjunto es un subespacio de R3.
Ahora, ¿cuál es el conjunto? Este conjunto S de terna XZ perteneciente a R3, tal es que 3X menos Y más Z sea igual a 0. Esa es la condición de este subespacio. Pero mirando esta ecuación, yo sé que geométricamente esta ecuación, por lo que ya vimos con anterioridad, me representa un plano que pasa por el origen, ¿sí? Veamos si este plano, si este conjunto de puntos es un subespacio de R3. Primero, tenemos que verificar que el vector nulo pertenezca a S, es decir, que S contenga al menos un elemento. Ahora, si pertenece a S, las componentes del vector nulo deben verificar esta ecuación. 3 por 0 menos 0 más 0 es igual a 0, sí. O sea, las componentes del vector nulo verifican la igualdad y por tanto podemos afirmar que S es distinto de vacío. Vamos a mostrar que si se cumple la segunda condición, la ley de cierre de la suma. Entonces, necesito demostrar esta implicación. ¿Cuál es la hipótesis? Que U y B pertenecen a S y la tesis que U más B pertenece a S. Entonces, partimos de la hipótesis. Consideramos por hipótesis dos elementos de S. ¿Cómo lo denominamos? Pero como S está formado por ternas, U lo voy a simbolizar de la siguiente manera. Como X0, Y0, Z0, ¿sí? Y como pertenece al conjunto S, debe verificar, verifica, porque es una hipótesis, la condición de S. 3 por X0 menos Y0 más Z0 igual a 0. B, por hipótesis, pertenece a S, entonces sus componentes, sus componentes, que nosotros lo denominamos de esta manera, verifican la ecuación de S. 3 por X1 menos Y1 más Z1 igual a 0. La pregunta es, el vector U más B, que es esta terna, ¿sí? Utilizamos la suma usual para realizar esta operación. ¿Pertenece a S? ¿Este vector U más B pertenece a S? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si un vector pertenece a S, tiene que verificar esta condición. Es decir, 3 veces la primera componente del vector menos la segunda componente del vector más la tercera componente del vector me tiene que dar 0. Ahora quiero ver si esta terna pertenece a S. Veamos. Entonces se debe verificar lo siguiente. 3 veces la primera componente del vector menos la segunda componente más la tercera componente me tiene que dar 0. ¿Podré llegar a eso, a concluir eso? Veamos. 3 veces la primera menos la segunda más la tercera. Ahora, acá aplico la propiedad distributiva de números reales porque estas componentes son reales. Me queda 3x0 más 3x1 menos x0 menos y1 más z0 más z1. Aplicando la propiedad conmutativa y asociativa, ¿sí? Reacomodando esta expresión, obtengo esta suma. Ahora, este primer término es igual a 0 por hipótesis. Y este segundo término es igual a 0 también por hipótesis. Entonces lo reemplazo y acá me queda 0 más 0 igual a 0. Eso quiere decir que las componentes del vector U más B pertenece a S. Por lo tanto, U más B cumple con la ley de cierre para la suma. Ahora veamos demostrar el cumplimiento de la ley de cierre del producto por un escalar. O sea, debemos mostrar esta implicación. Consideremos la hipótesis. Por hipótesis tenemos un vector U, lo denotamos de esta manera, perteneciente a S. Como U pertenece a S, eso quiere decir que va a verificar la condición de S. 3 veces X0 menos Y0 más Z0 me da 0. ¿Sí?
Ahora, consideremos, ¿sí?, esa igualdad y nos preguntemos, K por U, que es esta terna. Ahí para obtener esta terna utilizamos el producto usual, producto por un escalar usual. Esta terna, K por U, ¿pertenece a S? Ahora, si pertenece a S, tiene que verificar la ecuación de S. ¿Sí? Vamos a ver ahora si verifica o no. Entonces, K por U es la terna. Entonces, 3 por la primer componente menos la segunda componente más la tercera, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual? Bueno, aplicando, ¿sí? Bueno, en este caso no sería la propiedad distributiva, ahí se me pasó simplemente. No, sí, propiedad distributiva. Está bien, propiedad distributiva porque yo acá saco entre comillas factor común. El factor común es la aplicación de la propiedad distributiva. Entonces, uno dice, formalmente se llama propiedad distributiva, pero nosotros acá lo que hacemos es denominarlo factor común. Saco factor común K a izquierda. Entonces me queda dentro del paréntesis 3x0 menos y0 más z0. Pero como vimos con anterioridad, esta operación me da 0. Y me queda K por 0, 0. Por lo tanto, K por U es un elemento de S. Es decir, se cumple la ley de cierre para el producto por un escalar. Finalmente puedo decir que ese es un subespacio de R3. ¿Sí? Veamos la interpretación geométrica del subespacio. Como les decía hace un momento, es un plano que pasa por el origen. Yo a esta gráfica lo hice con el GeoGebra, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que observar acá? ¿Sí? Para darnos cuenta de entrada si es o no subespacio, determinado subconjunto de un espacio vectorial. Los subespacios generalmente, ¿sí?, responden a ecuaciones lineales y homogéneas. Entonces, si no son ecuaciones lineales y homogéneas, no va a ser subespacio, ¿sí? El vector nulo es un espacio vectorial. El conjunto formado por el vector nulo es un espacio vectorial. Pero ecuaciones que no respondan, ¿sí?, a esas condiciones de ser lineales y homogéneas, no tienen chance de ser subespacios, ¿sí?, o espacios vectoriales. Fíjense que esta es una ecuación lineal homogénea, entonces de entrada ya sé que a mí voy a concluir que ese es un espacio vectorial. En el caso de la parábola, fíjense, esta no es una ecuación lineal, no responde a una ecuación lineal. Por lo tanto, ¿sí?, sé de antemano que este subconjunto no va a ser subespacio. Bueno, vamos a un ejemplo 4. En este ejemplo, más que nada, nosotros vamos a nombrar algunos subconjuntos que son subespacios de R2. El mismo R2 es un subespacio de R2, ¿sí?, porque nosotros sabemos que un conjunto es subconjunto de sí mismo. El conjunto, como les decía, formado por el vector nulo, es un espacio, es un subespacio. Las rectas que pasan por el origen también lo son. Subespacio de R3, R3, el conjunto formado por el vector nulo, estos son subespacios triviales. Las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen. Bueno, en el otro ejemplo me piden que determine si el conjunto de las matrices simétricas de orden n es un subespacio del conjunto de matrices cuadradas, ¿sí? Antes que nada, antes de demostrar, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es pasar este conjunto, esta expresión, ¿sí?, a su forma simbólica. Entonces vamos a denotar este conjunto de manera simbólica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ese conjunto lo llamamos S. Es el conjunto y a las matrices genéricas lo llamamos A. Ese conjunto de matrices A perteneciente, ¿sí?, el conjunto de matrices cuadradas tal que cumple con la condición de matrices simétrica, A igual a A transpuesta. Entonces, todas aquellas matrices
que cumplen con esa condición, que sean simétricas, van a pertenecer al conjunto S. Bueno, ahora aplicamos el teorema. Lo primero que tenemos que demostrar es que el elemento neutro pertenece a S. ¿Y cuál es el elemento neutro de las matrices? Y bueno, la matriz nula. La pregunta es, ¿la matriz nula pertenece a S? Y si pertenece a S, tiene que verificar la condición de S, ser simétrica. Tiene que verificar esto. Veamos si la verifica. 0, la matriz nula, ¿es igual a la matriz nula transpuesta? Sí, se cumple la igualdad porque la matriz nula es simétrica. Por lo tanto, S es un conjunto distinto de vacío porque lo contiene el vector nulo. Ahora, debemos demostrar el cumplimiento de la siguiente implicación. A ver, para verlo, a ver, vamos a... Ahí está. Ahora sí lo vemos mejor. Entonces, debemos mostrar el cumplimiento de la siguiente implicación, ¿sí? Para todo AB perteneciente a S, fíjense que nosotros adaptamos, ¿sí? Lo adaptamos, ya no lo llamamos V con minúscula porque nosotros denotamos a las matrices con letras mayúsculas, ¿sí? Entonces adaptamos esa implicación para el caso de matrices. Entonces decimos, para todo AB perteneciente a S, entonces A más B también pertenece a S. Esa implicación se tiene que cumplir. Entonces partimos de la hipótesis. Tomamos dos elementos de S y por hipótesis cumplen con la condición de S. Si A pertenece a S, A igual a transpuesta. Como B pertenece a S, B igual a B transpuesta. Yo quiero saber si la suma también pertenece a S, es decir, si la suma es una matriz simétrica. Vamos a considerar estas igualdades. A igual a transpuesta, B igual a B transpuesta. Entonces, si yo sumo dos igualdades, sumo los primeros miembros, sumo los segundos miembros y la igualdad se tiene que seguir cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, sumo miembro a miembro y esto me queda A más B igual a A transpuesta más B transpuesta. Ahora, yo quiero saber si A más B es simétrica. Si es simétrica, A más B tiene que ser igual a A más B transpuesta. Entonces, veamos. Por propiedad de matriz transpuesta, podemos decir que A transpuesta más B transpuesta es igual a A más B, todo eso transpuesto. Es decir, se está cumpliendo esta igualdad, A más B igual a A más B transpuesta. Es decir, A más B es una matriz simétrica. Y ya puedo decir que la suma es cerrada, ¿sí? Y pasar a mostrar ahora el cumplimiento de la siguiente implicación. La ley de cierre del producto por un escalar. Acá lo adapto también. Entonces, para todo A perteneciente a S, K perteneciente a los reales, K por A también tiene que pertenecer a S. Entonces, por hipótesis, A pertenece a S. Entonces, A es igual a A transpuesta. K por A es igual a K por A transpuesta. ¿Sí? Todo esto vamos desarrollando porque yo parto de esta igualdad, multiplico ambos miembros por K, ¿sí? Y ahora acá, ¿qué es lo que hago? Utilizo la propiedad de matriz transpuesta. K por A transpuesta, esto es K por A, todo transpuesta, por propiedad de matriz transpuesta. Pero esta igualdad me está diciendo que la matriz K por A es igual a K por A transpuesta, es decir, la matriz K por A es simétrica. ¿Sí? Entonces se cumple la ley de cierre para el producto por un escalar. Luego concluimos finalmente que ese es un subespacio de el conjunto de matrices cuadradas.